Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas nuevamente. Siempre es un gusto trabajar con ustedes. A continuación, vamos a dar inicio a la materia de trabajo social en el ámbito educativo, específicamente con la unidad 1. El objetivo de esta sesión es analizar, de esta sesión y de la unidad, es analizar la definición y características de educación como herramienta de intervención profesional de los trabajadores sociales. Tomaremos aspectos teóricos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hacer la siguiente participación. Tienen 10 segundos, ¿sí? ¿Cómo defines educación? Escríbelo, por favor, en el grupo de WhatsApp. Se cierran las participaciones. Gracias. 10 segundos. ¿Qué sabes de trabajo social en el ámbito educativo? Esta actividad, ya, dejen sus celulares. Quien no pudo plasmarlo en este momento, le va a dar continuidad de todos modos en plataforma. ¿Estamos? Esta actividad a mí como docente me permite conocer e identificar sus conocimientos previos al iniciar, ¿verdad?, este curso. Yo quiero con esta actividad, esta dinámica, identificar qué concepción tienes tú de lo que es educación y también de lo que es para ti hasta este momento trabajo social en el ámbito educativo. Posteriormente, estas mismas preguntas cuando estemos en la semana 7 te las voy a volver a hacer, ¿sí? Y vamos a comparar, guarda bien estas respuestas que acabas de dar, vamos a comparar tu respuesta de ahorita con tu respuesta, ¿verdad? Después. Ahora, ¿qué es educación? Educación desde el ámbito educativo formal, ¿sí? Tenemos un contexto público y un contexto privado, en el cual se identifican las posibilidades de ingresar a este instituto, por ejemplo, educativo, que por bien tenemos que la educación en México es laica y gratuita. Entonces, podemos identificar que el conceptualizar educación es un concepto amplio, que si nosotros queremos aterrizarlo, sus significados se utilizan de distintas maneras, ¿sí? Sin embargo, la educación, de acuerdo a Sam Vicens y Quintana Cabanas, podemos caracterizar a la educación como una necesidad que se da en toda sociedad humana y puede caracterizarse como una actividad, como un proceso, pues consiste en un hacer, como un efecto o resultado, como relación, como tecnología, como métodos y técnicas que intervienen, como un conjunto de métodos y técnicas que intervienen en el proceso educativo, ¿sí? Quieren decir estos autores que nosotros como, ahora sí que como ciudadanos, como población, como usuarios, vemos a la educación como una variante de un efecto, un resultado en cada sujeto que la recibe. También, educación hace referencia a la actuación de un educador frente a un educando, ¿sí? Quiere decir, cuando yo estoy dando una clase y cuando tú la estás recibiendo. La cualidad de una persona que muestra un comportamiento según normas de urbanidad y de desarrollo personal. Les ha tocado ver, por ejemplo, que dices, ¿no? Bueno, ustedes que son chicas, la mayoría, órale, ese muchacho sí tiene educación. Abrió la puerta, ¿sí? Le ayuda a su mamá a lavar los trastes, es atento, es respetuoso, ¿no? No sé si han visto esa parte. Bueno, eso es una cualidad de una persona que muestra un comportamiento según, ¿verdad? Normas de urbanidad.
y de desarrollo personal. Son esos aspectos que tú dices, wow, o puedes también quejarte. A esa persona creo que no la educaron en su casa, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Entonces, ahí ya estamos hablando de dos tipos de educación que ahorita vamos a ver. El tercero es la transmisión cultural en el seno de una sociedad. La educación se hereda, la culturalidad también, ¿sí? Depende de cada sujeto cómo la quiere recibir y cómo la está recibiendo. Por ejemplo, en distintos contextos territoriales en nuestro estado de Guerrero hay culturas, ¿verdad? Diferentes, desde la forma en cómo conciben la llegada de la lluvia, desde cómo conciben la llegada de la sequía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es referentemente a la educación que han recibido en su contexto territorial y cultural, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que tienen la cultura o el hábito de dar gracias por los alimentos, ¿sí? Y sus hijos la están viendo, entonces la van a recibir. Es una transmisión cultural en el seno de una sociedad. Que si yo me voy a mi trabajo y voy a comer, como ya tengo esta cultura en casa, pues la voy a hacer en el trabajo también, ¿estamos de acuerdo? Y todos se van a quedar así de, bueno, no, pues bueno, es su forma, ¿no? Y se respeta. Otra parte es el sistema escolar de un país. Recordemos que aquí en México es es el nivel de instrucción que se le da al pueblo, al capital humano, o formación de fuerza de trabajo. ¿Estamos? Para que seas un ingeniero, pues tienes que estudiar la ingeniería, ¿verdad? Si quieres ser un trabajador social, licenciado, pues tienes que estudiar la licenciatura en trabajo social. Si quieres ser un médico, pues bueno, tienes que rezarle a quien tú creas para que puedas entrar a la escuela de medicina y ser un médico, ¿no? Porque sí está cañón según para entrar en la UNAM. Operaciones también, todas aquellas operaciones que tienden a perfeccionar un determinado órgano o facultad. Así se habla de educación del oído o bien desde otra perspectiva de educación técnica, de educación artística. Estamos hablando de una especialidad. ¿Estamos? La educación tiene distintos significados. Ah, es que ella tiene educación. Después de esto, cuando vuelvan a escuchar eso de educación, se van a quedar a ver, ¿qué tipo de educación tiene? Educación académica, educación cultural, moral, ¿a qué te refieres, no? Ser más explícitos. Ah, no, pues digo que tiene educación porque nos dio los buenos días, porque no se pasó como en su casa, ahí estamos hablando de cultural, ¿verdad? Digo de moral, normas morales. No, pues tiene educación, pues, no, se van a quedar pensando. Pues yo lo digo porque sabe de lo que está hablando. Ah, estamos hablando de educación, de una formación educativa, académica. ¿Estamos? Entonces, las variantes de este concepto, en un sentido amplio, la educación es la formación de la sociedad o la socialización, en la cual hay una transmisión de valores, normas, comportamientos y creencias, ¿sí? Estoy segura que en algún momento yo les pude transmitir algo de esto, porque hay una socialización, ¿sí? Que bien no es personal, no es directa, es virtual, lamentablemente, pero ya deseo que sea presencial, ¿sí? En la cual ustedes adoptan normas, conductas, valores, creencias, incluso hasta comportamientos de un docente, de sus padres, de sus amigos, ¿sí? Entonces, la educación en el proceso de socialización, ¿sí? Esta palabra de educación es polisémica, ¿sí?
Porque también polisémica quiere decir que tiene muchos conceptos, muchos significados. Porque en la socialización hay una transmisión de un vocabulario. No sé si han escuchado a sus papás. Ya te dije que no te juntes con fulano y sutano y hablas igualito que él, que ella, ¿no? Oye, hija, tú nunca me habías tomado dinero. ¿Qué te está pasando? ¿Dónde estás aprendiendo eso? Es un ejemplo. Yo eso no te lo enseñé. ¿Quién te lo enseñó? ¿No? O la maestra que se la pasa regañando a medio mundo y como tú eres la jefa de grupo, tienes también la autoridad para regañar a medio mundo. ¿Dónde lo aprendiste? Pues de la maestra, ¿no? O al contrario, cuando tú estás observando que te gustan ciertas diapositivas, oiga, ¿dónde puedo hacer eso? Me gusta. Hay una transmisión, hay un mensaje que estás recibiendo y lo adoptas, lo aprendes, lo quieres aprender, ¿sí? Ese es el proceso de socialización dentro de un contexto polisémico de la educación, ¿sí? En un sentido amplio, vamos a transmitir algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Socializamos y al momento de socializar adoptamos ciertas conductas o simplemente recibimos, nos transmiten o transmitimos, ¿sí? Recuerden que en una comunicación hay un emisor y un receptor, el cual uno recibe y el otro emite o el otro da, ¿sí? Que no pongan atención es diferente. La educación, la intervención, por ejemplo, a través de la educación favorece el desarrollo de las cualidades, ¿sí? Por ejemplo, hay alumnos destacados y lo reconozco aquí ampliamente, tengo alumnas muy destacadas, yo considero que todas lo son, pero muchas veces tiene que ver cómo el educador influye, ¿verdad?, sobre el educando. ¿Hasta qué grado el educando está recibiendo la identificación de estas cualidades que el docente está percibiendo? Por ejemplo, no vamos a hablar de ustedes, les voy a poner un ejemplo así. La maestra de mi hijo de preescolar me expresó, señora, ay Dios mío, no me gusta esa palabra, señora, su hijo es muy bueno para las matemáticas, es muy hábil para acertijos, entre otras cosas, así, ¿no? Pero es muy bueno mucho más en la pintura. Esas tres cualidades que ella identificó, ¿sí? Mi hijo las escuchó y dijo, mamá, yo soy muy bueno, yo soy muy buena y si es muy bueno, pues lamentablemente ahorita, pues a veces hay falta de tiempo, las escuelas que no están abiertas, maestros que no saben conectarse y por ende no les dan clases, padres ausentes, entre otras cosas, ¿no? Que pueden ir demeritando esa cualidad de nuestros alumnos. Sin embargo, el educador lo identificó y como lo identificamos, trabajamos sobre ello. Yo te pregunto, tú como trabajadora social, futura información, ¿qué has identificado de ti? Tus cualidades como futura trabajadora social. ¿Lo puedes decir? Adelante, escríbelo. No, pues yo he identificado que soy buena entrevistando, socializando, platicando, ¿no? Generando confianza. O en cambio puedes decir, yo no soy buena socializando, pero soy buenísima en estadística, diseñando estrategias de intervención. Soy buenísima recabando información a través de la investigación, pero sin preguntar, ¿no? No sé, es un ejemplo.
Entonces, cada uno de nosotros identificamos que la parte de la educación formal favorece el desarrollo de las cualidades de nuestro educando, incluso del educador, ¿sí? Yo como docente también sigo aprendiendo. Hay partes y aspectos que dices, oye, esto se me había olvidado, lo voy a llevar a la práctica o voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿no? Bueno, dentro de la educación, así está grabando. Ay, me pasé. Permítanme. A través de sus actividades y procedimientos, la educación es a través de procedimientos sistemáticos, es metódica, tiene un conjunto de valores y normas morales. Se valoran aspectos intelectuales, pero también físicos, ¿sí? La educación es muy importante para generar un cambio y una transformación social en la cual los sujetos generan una participación, ¿sí? Tenemos alumnos muy prácticos, sistemáticos, y eso no va con la inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus notas son muy bajas, pero de que te resuelve un problema, te lo resuelve, ¿no? O tenemos alumnos intelectuales que les gusta estar leyendo, investigando y yendo adelante y generalmente pues no les gusta tanto socializar. Tenemos alumnos con cuestiones morales que destacan, ¿no? Frente a otros en la cuestión de responsabilidad, de puntualidad, ¿sí? Aquellos aspectos que habla de la cuestión ética y moral. Y tenemos otros alumnos que destacan en la cuestión física. No es que tengan el cuerpazo, no, sino que son, por ejemplo, que participan ¿cómo se llaman? Carreras, pentatlones, en natación, en básquetbol, fútbol, etcétera, ¿no? A través de la educación se identifican esas cualidades de un sujeto, porque hay una interacción. No sé si ustedes en algún momento tomaron alguna clase de orientación vocacional o por lo menos hicieron un test en, ¿cómo se llama? En línea, ¿no? ¿Nunca? O están nada más aquí en trabajo social porque se les ocurrió. Sean honestos con ustedes, ¿no? Muchas veces he escuchado, maestra, a mí la verdad, pues yo me metí aquí a trabajo social porque ni siquiera sabía, nada más porque me dijeron. Pero entrando, descubrí que me gusta mucho esta parte de la cuestión social, de identificar problemáticas, desarrollar estrategias de intervención para mejorar el bienestar de un sujeto. ¿Estamos? Hay personas que lo van a decir y es válido porque hay un descubrimiento a través de esas interacciones que tienes en cada una de tus materias. ¿Qué grado de satisfacción te quedó al interactuar con adultos mayores? Asienten la cabeza siquiera. Sí, o sea, sí me gustó, no me gustó, no lo volvería a hacer. O tengo muchas ganas de volverlo a hacer, de volver a interactuar. Es más, estoy pensando en hacer algo por mis vecinos, que los he identificado solitos, así, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo vamos a identificar si nos atrevemos a generar esa experiencia. Y esa experiencia nos genera conocimiento. Ese conocimiento, perdón, lo vas a transmitir a otras personas y es parte de una educación no formal. Se concibe la educación como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la vida, lo que supone además que la escuela ya no puede ser entendida como el único medio que educa, ¿sí? La transmisión de conocimiento va a depender del contexto para denominarse como educación formal
educación no formal o educación informal. ¿Estamos? O educación social. Estos 4 pilares, tú puedes identificar qué es lo que estás transmitiendo o qué estás recibiendo. ¿Estamos? Si lo que estás transmitiendo es una educación formal, social, no formal o informal, pero ¿qué es esto? A los que están escribiendo, muy bien. Hay distintos temas que se abordan. Temas abiertos, especiales, de adultos, de arte, físicos, emocional, sexual, moral, familiar, para el desarrollo, profesional, no sexista, secundaria, familia, popular, holística, musical, compensatoria de adultos, religiosa, ambiental, primaria, estética, parasistémica, abierta, distancia, moral, etc. Son muchos aspectos los que se abordan, pero son 4 tipos de educación los que vamos a abordar el día de hoy. ¿Sí? Déjenme tomarles una foto, se ven bien bonitas escribiendo. Ahí está. Los que no veo, pues qué tristeza. De por sí que ya estamos en un momento donde la interacción virtual a veces es un poco desgastante, ¿no? Tanto para ustedes como para mí, porque aquí estamos observando, identificando que la socialización personal directa es muy importante. Nos hace sentir las emociones, nos hace vibrar esa parte donde identifico luego quién tiene duda, identifico quién quiere participar, quién quiere aportar, quién está pensando, quién está creando nuevas ideas, ¿sí? Eso es parte de una socialización directa. Muy bien. Ahora, la educación formal, no formal, informal y social son 4 aspectos muy importantes de la sociedad, donde la formal es donde recibes un certificado de estudios, ¿sí? Para no ser las largas, es cuando estás estudiando aquí en México con la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Estás estudiando la primaria, la secundaria, el preescolar, el secundaria, el bachillerato, tu licenciatura o un diplomado. Es una educación formal, ¿sí? Donde se tiene que respaldar con evidencia el aprendizaje y tus conocimientos. ¿Para qué? Para otorgarte una constancia de que efectivamente estudiaste y acreditaste, ¿sí? ¿Y qué pasa con la no formal? Ah, ¿ustedes han dado talleres? Sí, ¿verdad? ¿Dieron pláticas? Sí, ¿verdad? A eso se llama educación no formal. ¿Por qué? Porque tú no le diste ninguna constancia a ese adulto mayor que te fue a ver o que fuiste a visitar. Solamente le compartiste uno de tus conocimientos, que bien fueron teóricos, pero también pueden ser prácticos. Que les enseñaras a crear, no sé, algo con papel picado, ¿sí? Que le enseñaras a crear algo en específico, a cocinar o hacer pizzas, no específicamente tú, sino alguien más, porque tú eres el profesional en trabajo social, tú eres quien va a gestionar a esas personas que van a enseñarle a tus usuarios a cortar el cabello, a pintarlo, no sé, ¿sí? Con un fin, con un propósito, pues que a lo mejor aprendan un oficio para generar un ingreso, pero en sí no tienen una constancia formal. ¿Estamos? Certificado, perdón. ¿Qué hay de la educación informal? La educación informal
Es todo aquel conocimiento que es transmitido de manera informal. Quiere decir que vas a llegar a un lugar, vas a sentar a unos niños, les vas a enseñar de alfabetización, pero no van a recibir ni certificado ni les vas a dar continuidad. ¿Sí? Mire, son esos aspectos generales que yo les trato de decir, ¿no? Pero sí son muy importantes. ¿Y qué hay de la educación social? La educación social es un tema nuevo. ¿Por qué les digo esto? En México es un tema nuevo. En otros países hay, no, sí, perdón, ya se creó una universidad en el norte del país, Nuevo León para allá, arriba, donde está la licenciatura en educación social. Imagínense. Han escuchado que está servicios sociales, ¿no? En otros países. Servicio social, como así más o menos le denominan a trabajo social. Está aquí en México, trabajo social. Y en otros países, educador social. ¿De qué se tratará esto? A ver, yo les pregunto, ¿cuáles son sus referentes? ¿Me pueden responder, por favor? Hola. ¿Cuál era su pregunta, maestra? ¿Qué es educación social? ¿Qué es lo que entiendes como un educador social? Educación, o sea, educación social es que usted dice, bueno, ver cómo está la sociedad, ¿no? Yo así le entiendo. Vemos en un primer momento cómo está la sociedad, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Porque también el trabajador social, una de sus funciones es educador social. Es también la educación social, es ver el ámbito de buscar estrategias para poder intervenir y promover el bienestar de la sociedad en la, bueno, sí. Por ahí vamos, por ahí vamos. A ver quién da más. No digo que sea menos, al contrario. Pero necesito escucharlas a todas, o a quien decida. Lo enlazo más referente a lo sociocultural. Casi no te escucho, Bersa. Lo tengo así como que lo enlazo más a lo que es la parte sociocultural. Sociocultural. Ok. Vamos bien. ¿Quién más? Gracias. Maestra, Adelante. yo creo que el educador social primero identifica la problemática que existe y en base a eso educa y reeduca con pues valores que ya vienen desde casa y para crear conciencia. Ok. Muy bien. ¿Quién está bailando por ahí? Muy bien. Si pueden, tomen nota. La educación social, desde el trabajo social, bueno, como parte de la pedagogía social, comporta una serie de ámbitos de intervención comunes en nuestro quehacer como trabajadores sociales. En contextos de inadaptación, marginación social, prevención socioeducativa de la marginación, prevención y tratamiento de toxicomanías, educación para el tiempo libre, educación para la tercera edad, educación cívica, educación para la paz, educación de adultos, animación sociocultural, etc.
¿Sí? Este concepto es prácticamente nuevo, ¿sí? Ya que su propia naturaleza designada es lo social. Se ha conservado para designar una forma de aprendizaje social intencionado que parte de las condiciones de la inserción social en la que se encuentran las personas destinarias de este tipo de educación. ¿Sí? Desde el aspecto de trabajo social es una estrategia de intervención para el trabajo social desde la pedagogía social, destinada ¿a qué? A la reeducación o la educación en un concepto social dirigido para un cierto grupo de personas. ¿Qué es lo que hicieron ustedes con los adultos mayores? Porque dieron temas específicos a una población específica, ¿sí? En una educación social son aspectos que el usuario los va a necesitar para su vida diaria o tomar relevancia de estos temas que tú le estás compartiendo. Desde otro punto, esta expresión se designa un tipo de estudios universitarios, diplomado y licenciado en educación social, que se propone formar en 3 campos o especialidades, que es educación de adultos, animación sociocultural y educadores especializados, que trabajan con personas que por causas físicas, psíquicas, sociales o culturales se encuentran en una situación de marginación, ¿sí? En un aspecto vulnerable. Vamos a trabajar con estas personas desde el aspecto social. ¿Estamos de acuerdo? Que de antemano les prometo que van a hacer una tarea, para que ustedes tengan más claro estas definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, durante el desarrollo del aprendizaje, que es la transmisión de conocimientos, se identifican 6 aspectos. Dentro del contexto áulico, el aprendizaje que podemos identificar es desde lo cooperativo, lo innovador, el descubrimiento, la práctica en el ensayo y error, lo significativo y la cuestión social. ¿Sabían ustedes que la educación... Ay, perdón. Ya me moví mucho. La educación sin la interacción social es nula, porque no hay una identificación del sujeto, de los aspectos que integran a un sujeto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un maestro que siempre nos enseña a leer, pero no nos enseña a sumar. Cuando llegamos con el otro maestro que le va a dar seguimiento a las matemáticas, el otro no nos enseñó a sumar. Sin embargo, van a haber algunos que otros que son más hábiles, ¿sí? ¿Sí han visto esa parte? Bueno, yo cuando iba en la primaria, no sé si ustedes recuerdan cuando iban en la primaria, cómo les enseñaban. Y les gustaba maestros cómo les enseñaban, ¿sí o no? Y maestros que la verdad llegaste a decir, Dios mío, ¿qué es este hombre aquí? Ahora como persona, ¿no? Ya más consciente y supuestamente madura y ¿no? Desde esta postura que estoy yo ahora como docente, identifico que así es de maestro ahí. Uno como docente puede entorpecer, ¿sí? Hasta cierto punto el desarrollo de un alumno. Yo lamento mucho de aquellos maestros que se burlaban de otros compañeros, incluso de mí. Le digo a mi esposo, quiero ir a ver a ese maestro, le voy a dar unas clases de ética, de cuestión moral, porque la neta se pasó con algunos compañeros y conmigo hasta cierto punto. Llegó un momento que me comentó, es penoso,
Yo se los voy a compartir. Nunca se me va a olvidar. Hay cosas que nunca se te van a olvidar de tus maestros, sean buenas o sean malas. Y me dice, estábamos haciendo examen de ciencias naturales. Y a mí me encantaba. O sea, no reprobaba, pero no le ponía atención a matemáticas y esto y el otro. Pero ciencias naturales, yo agarraba el libro y me gustaba. Me gustaba leerlo, me gustaba lo que decía, me gustaba lo que veía y realmente no estudié para el examen. Entonces, nos aplican el examen y fui la primera que lo terminó. ¿Por qué? Porque yo ya había indagado sobre ese libro, sobre lo que venía. O sea, no estudié realmente, sino que estaba yo leyendo y me gustaba, ¿no? Ese libro. Y en una de esas fui la primera que terminó. Ojo. Y ya, acabé. Y dije, ya acabé. Ah, pues aquí es aquí es el otro. Ah, sí, decía esto, decía el otro. Ah, ya me acordé, ¿no? O sea, como regularmente cuando estudias, así te pasa. Si no estudias, estás pensando y pensando, ¿no? A ver si te cae del cielo las respuestas. Y le digo, maestro, ya acabé. Y se acerca. Me dice, a ver, ¿a quién le copiaste? Yo con cara de, o sea, se ubica que soy la primera, no en ese momento, ¿verdad? Porque no tenía esa educación, pero ahora fui la primera que terminé. Y todavía decirme a quién le copié fue algo que sí me marcó mucho. Son aspectos que poco a poco vas superando. Pero un niño, una niña de que les gusta 8 años, que le digas eso incluso a tus hijos, a tus sobrinos, no conciben de la misma manera en como nosotros o no concebíamos que un adulto. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante, lo mencionaba, para promover la parte de las cualidades, fortalecerlas, favorecerlas de un alumno. Si yo noté que mi maestro no creyó en mí, siendo honesta, yo no volví a creer en mí en ese momento. Entonces mis calificaciones empezaron a bajar y a bajar. De por sí estaban un poquito bajas, ¿eh? No se crean. La verdad, todos atravesamos situaciones sociales y familiares diferentes. Pero recibir esa atención de un docente sí marcó hasta cierto punto, ¿no? Mi práctica, mi cooperación, mi innovación, mi descubrimiento, mi ensayo, mi error, el significado que él me dio, yo lo transformé, ¿sí? No es importante lo que estoy haciendo yo. Y dije, bueno, ya lo perdono para que yo pueda avanzar, porque de lo contrario no avanzas. ¿Sí? Identificar esos aspectos que nosotros atravesamos en algún momento nos ayuda a no cometer el mismo error o si lo cometemos, arrepentirnos. Esta es la parte social que nos identifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, el bienestar de un sujeto se integra desde 4 aspectos, ¿sí? El aspecto emocional, el aspecto psicológico o sentimental, me parece, el aspecto espiritual y el aspecto físico, ¿sí? Es la integración del bienestar de un sujeto. Esos 4 pilares, de acuerdo a la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Y en cualquiera de los ámbitos que te encuentres, ya sea con menores, adultos mayores, ámbito educativo, ámbito jurídico, esos 4 son pilares para el trabajo social, porque somos sujetos sociables, vaya, ¿no? Donde la interacción es muy importante. Y a través de lo virtual, yo les he dicho, discúlpenme si los dejé en visto,
Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya son las 10:31. La próxima sesión vamos a abordar estos niveles de la comunicación. ¿Cómo es importante? Retomando esta parte que yo les estoy comentando de mi experiencia, ¿verdad? La comunicación. La importancia de la comunicación en la educación. ¿Sí? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. ¿Tienen dudas, comentarios, sugerencias? Por favor, díganme. Maestra, no me gusta su forma de trabajo. Maestra, puedo proponer. Les sugiero sean propuestas. ¿Sale? Puedo proponer que trabajemos así y así. ¿Estamos de acuerdo? Karina, Lucy, Fabiola, Xochitl, Abigail. Sí, maestra. Órale, pues. Nos vemos. Que tengan un bendecido día. Siempre es un gusto trabajar con ustedes.